Creo que hasta ahí habíamos llegado. A ver si se está viendo el botón. Sí. La última clase habíamos desarrollado este ejemplo sobre ecuaciones cuadráticas que a veces se presentan como una ecuación como esta que en realidad no sabemos de entrada si es o no es cuadrática, pero se trabaja haciendo algunos pasos algebraicos, como ven, y se llega finalmente a esa ecuación que estoy señalando ahí en la transparencia, que es efectivamente una ecuación cuadrática. Como vimos el otro día, la resolvimos usando la fórmula resolvente y se llega a la solución de la ecuación. Habíamos obtenido menos 3 y 2, que son las dos raíces de la ecuación, y como les digo, siempre en las ecuaciones ustedes tienen la posibilidad, o deberían, mejor dicho, reemplazar la solución en la ecuación original para verificar que resulta una proposición verdadera. Porque a veces en los pasos que nosotros aplicamos llegamos a obtener una solución y sobre todo en las ecuaciones por ahí logarítmicas, la solución que obtenemos quizás es solución de una de las ecuaciones anteriores, pero no es solución de la ecuación original. ¿Va? Eh, bien, entonces siempre es conveniente reemplazar la solución para verificar si se trata de una proposición verdadera o falsa. ¿Sí? Bien, acá vemos otra aplicación en realidad algo que habíamos dicho ya sobre las ecuaciones cuadráticas con respecto al tipo de raíces. Lo voy a recordar solamente porque a continuación viene otro ejemplito que vamos a ver, que es del práctico, creo, en donde deberíamos aplicar esto, digamos, ¿sí? Los tipos de raíces que habíamos visto se acuerdan dependiendo de lo que está dentro del radicando en la ecuación cuadrática. Cuando aplicamos la fórmula de Bhaskara, en algún momento aparece menos b más menos la raíz cuadrada de, y adentro de la raíz aparece esta expresión, b al cuadrado menos 4 por a por c, que se llama discriminante. Y según el discriminante sea positivo, negativo o cero, el tipo de raíces puede ser, en el primer caso, reales o distintas, raíces complejas o no tiene raíces reales, sería el caso en que el discriminante es negativo. Decimos que la ecuación no tendría solución dentro de los números reales. Tiene soluciones complejas, decimos, dentro de los números complejos que nosotros no lo vamos a ver. Y el discriminante sí puede llegar a ser cero, en el cual, en ese caso, las raíces son reales e iguales, ¿sí? Son raíces dobles, en el caso de una ecuación cuadrática, ¿sí? Bien, eso lo habíamos visto ya cuando vimos la función cuadrática, y también tenía que ver el tipo de raíces con la gráfica. ¿Se acuerdan que si tenía dos raíces reales, las raíces me indican dónde la gráfica corta el eje X? Es decir, que si tiene dos raíces, va a cortar al eje de las X en 2 puntos. Si tiene discriminante menor que cero, quiere decir que la parábola no toca nunca al eje X o al eje de las ordenadas, perdón, de las abscisas. Y si el discriminante es cero, justamente quiere decir que el vértice de la parábola va a estar sobre el eje de las abscisas, ¿sí? Bueno, eso como lo habíamos visto, lo paso. El ejemplo que vamos a ver dice, hallar los valores de K para que las raíces sean o reales y distintas en esa ecuación, o complejas en el punto B, o reales e iguales en la ecuación que no se alcanzó a ver. Vamos a hacer solamente el ejemplo A, que lo voy a copiar en el pizarrón, y lo hacemos. Después les dejo de compartir un ratito para que vean bien la pizarra. La ecuación dice kx cuadrado más 2 por k por x, 2kx menos 5 igual a 0. El enunciado del ejercicio dice, bueno, hallar k para que la ecuación tenga
raíces reales y distintas. Bueno, en la ecuación que tienen ahí. Entonces, ¿están viendo la pizarra ahora? Para hallar entonces la constante k para que esta ecuación tenga raíces reales y distintas, dice. Bueno, entonces nosotros sabemos que para determinar el tipo de raíces tengo que analizar el discriminante. Entonces, como el discriminante es igual al valor del b al cuadrado menos 4 por a por c, en este caso el problema que tenemos es que los coeficientes a, b y c dependen de K en realidad, ¿sí? No son constantes, sino que también dependen de K, son variables. El valor de la constante A o del coeficiente cuadrático, ¿cuánto sería? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuánto vale el A sería, el coeficiente principal? ¿Eh? 1, Bien. no es 1. Este sería el que está con la x al cuadrado, sería el coeficiente principal. Entonces, ¿cuánto vale? K. ¿Está bien? Sería otra variable en este caso. ¿Cuánto vale el coeficiente b, el lineal, digamos? 2 por k. En este caso, 2 por k. Y el c, en este caso, bueno, ese sí es constante, menos 5. ¿Tá? Entonces, cuando plantee el discriminante, b al cuadrado sería 2k elevado al cuadrado. Menos 4 por el valor de A, que es K, por el valor del C, que es menos 5. Y si hago esa cuentita, acomodamos un poco la expresión, 2K elevado al cuadrado, ¿qué me queda? ¿Cómo lo puedo escribir? ¿Qué me quedaría? 4 y el K al cuadrado, ¿no es cierto? Y acá aplico la regla del signo, menos por menos, quedaría más. Y acá sería 5 por 4, 20K. 20 por K. ¿Vale? Entonces, esta ecuación, o este sería el valor del discriminante. Y como yo sé que para que la ecuación tenga raíces reales y distintas, el discriminante tiene que ser mayor que 0. Entonces ahí tengo, en realidad lo que tengo es una desigualdad en este caso, ¿sí? Es decir, que estaría planteando 4 por k al cuadrado más 20 por k mayor que 0 para que las raíces sean, en este caso me dice reales y distintas. En el caso que les pida reales e iguales, tendría que ser igual a 0, ¿sí? En el caso de una cuadrática, de una inecuación cuadrática como es esta, habíamos resuelto en el práctico 1, una en la cual se acuerdan que la teníamos que factorizar y aplicar la regla de los signos para saber cuándo esta expresión es positiva o negativa. Si yo saco factor común 4K, ese 4K quedaría multiplicando a ¿cuál sería el factor común? 4K al cuadrado dividido 4K, ¿qué me quedaría? Me quedaría, ¿cuánto? K. Más, y después diría 20K dividido 4K, 5. Y esto tiene que ser mayor que 0. Para analizar cuando esto es mayor que 0, en este caso quiere decir positivo o negativo, diría lo mismo. Para analizar el signo de esta expresión, lo que hacíamos era mirar el signo de cada factor, decíamos. El signo del 4K, por un lado, el signo del K más 5,
Por otro lado, los factores son los dos factores de la ecuación cuadrática. Cuando la factorizan, les quedan esos dos factores. En este caso, dos factores porque tengo raíces reales y distintas. Puede ser que les quede un solo factor a lo mejor. O puede ser que quizás no se pueda factorizar. Bueno, si se puede factorizar, como en este caso, esta expresión, el signo del 4K, ¿se acuerdan que dibujábamos la recta numérica? Ubicábamos en dónde cambiaría de signo y después por la regla de los signos voy a sacar el signo del resultado, que sería el 4K que multiplica K más 5. Entonces, 4 por K, ¿dónde se hace 0? Teníamos que mirar, porque ahí es donde si es que cambia de signo va a cambiar ahí. ¿Dónde cambiaría de signo el 4 por K? ¿Qué me dicen? ¿Dónde cambia de signo 4K? ¿Para qué valor de K? Se hace 0. El 0. Los negativos de K. En el 0 va a cambiar de signo. 4 por 0 se hace 0. ¿Tá? Si al valor K le asigno un número positivo, un número que esté a la derecha del 0, por ejemplo en el 1, en el 2, en el 0,5, ¿qué signo me daría? 4 por 1, 4. Positivo. A la izquierda me daría negativo. Si reemplazo en menos 1, 4 por menos 1 me da menos 4. ¿Dónde cambia el signo el K más 5? En el menos 5. Para valores que estén a la derecha, inclusive el 0, por ejemplo, 0 más 5 me daría 5 positivo. Quiere decir que a la derecha me está dando positivo y a la izquierda me estaría dando negativo. ¿Sí? Quizás tenga que acercar la pantalla o no. El signo del producto, entonces, va a cambiar de signo en menos 5 y en 0. ¿De acuerdo? Si multiplico por la regla de los signos, más por más de este lado me va a quedar positivo. En el medio, más por menos, menos. Y a la izquierda del menos 5, menos por menos sería más. Y ahí tengo analizado el signo completo de esta expresión. Ya sé con eso dónde vale 0, dónde es positivo, dónde es negativo. ¿Sí? A mí me pedía que esta expresión sea positiva. Entonces esta expresión va a ser positiva para K, que pertenece en forma de intervalo. ¿Dónde me da positivo? ¿Qué intervalo? ¿Qué escribo? El menos infinito a menos 5, unión de 0 a infinito. ¿Ah? Entonces, para que esa ecuación cuadrática tenga raíces reales y distintas, los valores de K pueden ser cualquier número real que esté dentro de estos intervalos. ¿Sí? Entonces ahí me puedo asegurar con cualquier número real que esté dentro de ese intervalo, me aseguro de que esa ecuación va a tener raíces reales y distintas. ¿Sí? Bueno, continúo. A ver si, me parece que había otro ejemplo, me parece, a ver. Lo tienen explicado también en la transparencia. No hay otro ejemplo, así que les voy a compartir la pantallita nuevamente. Bien. Y avanzamos con el tipo de ecuaciones que nos quedan, que son las ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Bien. La ecuación exponencial y las logarítmicas, que son las inversas de las exponenciales, como ya vimos cuando vimos funciones, se resuelven, al igual que estas ecuaciones lineales o cuadráticas, se resuelven aplicando las propiedades que vimos de los números reales, básicamente. ¿Sí?
Entonces, principalmente para resolver una ecuación logarítmica o exponencial, tienen que tener en cuenta la definición que habíamos visto, que la vamos a repetir, que dice logaritmo en base a de i me da por resultado x si se tiene que cumplir, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan que decíamos? La base, que es a elevado a la x, que acá está escrito del lado de la derecha, ¿no? Pero bueno, la base a elevado a la x me da por resultado y, que es lo que está dentro del logaritmo, ¿sí? En muchas ecuaciones exponenciales vamos a usar esta definición para llegar a obtener los resultados. Bien, entonces, como les decía, para resolver este tipo de ecuaciones vamos a usar o recordar las propiedades que ya vimos, tanto de las exponenciales como de las logarítmicas. Cuando vimos las funciones exponenciales, cuando vimos los números reales, lo volvimos a ver. O sea, mejor dicho, lo vimos cuando vimos números reales y después lo volvimos a ver cuando vimos funciones exponenciales. Y de nuevo lo vamos a repasar ahora con las ecuaciones exponenciales. Las propiedades que ya están casi cansados de escucharlas. Y que dicen que si A y B son números reales, mayores que cero los dos, A y B mayores que cero, entonces, y alfa y beta serían las potencias, ¿no? Números reales también, se cumple la siguiente propiedad. ¿Se acuerdan que cuando teníamos un producto A por B elevado a la alfa, podía hacer la distributiva? ¿Se acuerdan? ¿Cómo me queda eso? ¿Cómo lo puedo separar? Sería A a la alfa por B a la alfa. Exacto. A a la alfa, bueno, me quedo con letra chiquitita ahí. A elevado a la alfa por B elevado a la alfa. La misma propiedad se podía aplicar en la división. Acuérdense que nunca la vayan a aplicar en sumas o restas. Solo vale para la multiplicación o la división. En el caso de la división, ¿cómo me quedaría eso? A elevado al alfa dividido B elevado al alfa. ¿Tá? Decimos que la potenciación es distributiva respecto al producto y a la división, al cociente. ¿Sí? ¿Qué otra habíamos visto? Propiedad de productos de potencias que tienen la misma base, como sería la 3, tienen la misma base. Cuando hay un producto, los exponentes se suman. Entonces me queda así. Para la división, se restan los exponentes y después habíamos visto que potencia de otra potencia se multiplican los exponentes. En este caso, sería eso. ¿Tá? Bien, y creo que, no sé si hemos visto que 1 elevado al alfa siempre es 1, y faltaría una propiedad 7 que habíamos agregado, que todo número elevado a la 0, sería así, tengo por ejemplo a elevado a la 0, me da por resultado ¿cuánto? Todo número elevado a la 0, ¿qué me da? Uno. 1. El mismo número. Todo número elevado a la 0, salvo que la base no puede ser 0 también, ¿no? Podría aclarar que todo número distinto de 0 sería. Bien. Refrescamos también las propiedades de los logaritmos, ¿sí? Habíamos visto, para empezar, la definición. Logaritmo en base a de i me da por resultado x, si la base a elevado a la x me da y. ¿Tá? Después vimos que el logaritmo de un producto, ¿se acuerdan? Logaritmo de un producto, la 1, lo puedo separar como suma de logaritmos, ¿sí? Eso es igual al logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. Logaritmo de una división es igual a la resta de los logaritmos, ¿sí? La propiedad de la potencia, cuando tenía logaritmo en base a de x elevado a la n, ese exponente lo podía sacar afuera del logaritmo multiplicando, ¿se acuerdan? Y por último, la propiedad que llamamos de cambio de base, que si yo tenía un logaritmo en base de cualquier base de un número, podía
hacer el logaritmo en base b de x sobre el logaritmo en base b de la base de a. ¿Sí? Este b, cuando lo vimos en las funciones logarítmicas, decíamos que podíamos usar el logaritmo decimal que está en la calculadora. Sería el b sería el logaritmo en base 10, quiere decir. O el logaritmo natural sería. Pero en realidad la propiedad vale para cualquier base. O sea, si yo quiero pasar a cualquier base, lo puedo, o sea, puedo usarlo con cualquier base. Se cumple la propiedad para cualquier base. Bien. Y a continuación vamos a refrescar o a hacer algunos ejercicios de este tipo de ecuaciones exponenciales y después vamos a ver algunas logarítmicas, ¿sí? De nuevo me voy a ir a la pizarra, así que les dejo de compartir otra vez un ratito para que me sigan en el pizarrón, ¿sí? A ver si puedo. Primero les voy a copiar el ejercicio que decía. Dos a la x más 1 igual a 8, para empezar el primero. Entonces, síganme a la pizarrita. Dos a la x más 1 igual a, ¿cuánto dije? ¿A 8? Sí, bien. Entonces, bueno, esta es una ecuación exponencial. Como verán, la incógnita aparece en el exponente. Algunos tipos de ecuaciones exponenciales como esta se pueden resolver tratando de expresar las dos expresiones que tengo en ambos miembros como potencia de la misma base. Es decir, acá la base del lado izquierdo, la base sería el 2, ¿sí? 2 a la x más 1. Y del otro lado, al 8, lo querría también expresar como una potencia de 2. Entonces, como 2 a la ¿cuánto sería? 2 elevado a Al qué número me daría 8. A la 13. ¿Está bien? Y entonces ahora se resuelve de la siguiente manera. Si yo tengo que 2 elevado a esta potencia tiene que ser igual a 2 elevado a esta potencia, para que esta igualdad se cumpla, si las bases son iguales, entonces los exponentes también tienen que ser iguales. Quiere decir que voy a decir que x más 1 tendrá que ser igual a 13. Es como que me libero de las bases ahora, ¿sí? Y trabajo solamente igualando los exponentes, ¿entiende? Y ahí despejo porque ahora me queda una ecuación lineal, donde x va a ser igual a 3 menos 1, 2. ¿Está bien? Bueno, ese tipo de ecuaciones, en este caso, se resuelve de esa manera, ¿sí? Vamos a ver la otra que teníamos en el ejemplo que decía, se las copio ahora en el pizarrón, así que no se preocupen. 2 a la x menos 1 más 2 a la x más 2 a la x más 1 igual a 7. ¿Está bien? Bien, entonces digo, bueno, acá veo que aparecen muchos 2 a la x, ¿sí? 2 a la x, 2 a la x en este caso más 1, 2 a la x menos 1, ¿sí? Como que son todas potencias 2 a la x. En algunos casos tienen una constante, pero
aplicando las propiedades de la potenciación, lo puedo separar, ¿sí? Es decir que, vamos a este que es más fácil, 2 elevado a la x más 1, si yo lo quiero separar, aplicando lo que sería la propiedad inversa de la distributiva, sería, ¿no? Esto lo puedo separar como 2 a la x por 2 a la 1. ¿Se acuerdan? Sería la propiedad inversa que decía producto de potencia de igual base, se suman los exponentes. Entonces, si acá tengo una suma de exponentes, quiere decir que eso provino de hacer un producto de potencia de igual base. Es decir, que lo puedo separar como 2 a la x por 2 a la 1. De este lado sigo manteniendo el 7. Acá el 2 a la x, ¿cómo está? ¿Sí? Y en el primer término, ¿cómo lo puedo escribir a esa expresión que tienen 2 a la x menos 1? ¿Cómo lo puedo separar? También como una, claro, aplicando la regla de la división, en ese caso, ¿no? División de potencia de igual base sería como 2 a la x dividido 2 a la 1 sería. ¿Sí? Se restarían los exponentes, me quedaría la x menos 1 como está arriba. ¿Sí? Bueno, entonces, como ven acá, tengo todos 2 a la x, 2 a la x, 2 a la x. ¿Tá? Si saco ese 2 a la x como un factor común, ¿qué me quedaría? Entre paréntesis. Cuando yo diga al primer término lo divido por el factor común, ¿qué me queda? Arriba, o sea, el 2 a la x dividido 2 a la x me va a quedar 1. Pero este queda, el 2 de abajo queda, o sea, 1/2 me quedaría, ¿sí? Acá me quedaría el 1/2. Cuando haga este término, 2 a la x dividido el factor común, ¿qué me queda? 1. 1. Más 1. Bien. Más, y en el último término, 2 a la x por 2 a la 1 dividido el factor común, ¿qué me queda? 2 2. a la 1. 2 a la 1, o sea 2. ¿Está bien? Todo eso tiene que ser igual a 7. Y ahora resuelvo esta cuentita que tengo acá, el 1/2 más 1 más 2. Hacen si quieren con la calculadora y me va a quedar el 2 a la x multiplicado a 2 más 1, 3. 2 por 3, 6 más 1, 7/2 quedaría acá, ¿no? Si hacen la cuentita, 1/2 más 1 más 2, 7/2. ¿Sí? Igual, del otro lado tenía igual a 7. Quiero tratar de ir despejando la x, ¿no es cierto? Entonces el 2 a la x lo voy a dejar y el 7/2 lo voy a pasar al otro lado. ¿Cómo paso el 7/2? Dividiendo, es decir que tendría que hacer la cuenta 7 dividido 7/2. ¿Y cuánto les da? 2. ¿Sí? Acuérdense que en la división pueden simplificar derecho y se multiplica cruzado. O si lo hace con la calculadora, bueno, 2 a la x igual a 2. ¿Está bien? Bien. Si 2 a la x igual a 2, ahí ya estaría como en el paso 1, como en el ejemplo del problema 1. Es decir, que si 2 a la x es igual a 2, este 2 puedo pensarlo como que tiene una potencia 1. 2 a la x es igual a 2 a la 1. ¿X cuánto tiene que valer? 1. 1, exacto. ¿Está bien? X debería valer 1. ¿Está bien? Esa forma de resolverlo a veces es difícil cuando no logro expresar las dos como potencia de la misma base. A veces no sucede esto, que me quedan justo con la misma base, ¿sí? O no puedo. Acá porque el 8 también lo podía expresar como 2 al cubo, ¿tá? Cuando no se puede, por ejemplo, si hubiera tenido 2 a la x igual a 5 a la 1, ahí no habría forma de poder igualar los exponentes. ¿Se dan cuenta? Porque el 5 no tiene base 2, o no tengo forma de ponerlo como base 2 tan fácilmente, digamos. Entonces, ¿cómo se resolvería de otra manera una expresión que tengan, supongamos,
Vamos a poner otro ejemplito distinto. Cuando tiene, por ejemplo, como les decía, si les hubiera quedado 2x a la x igual a 5. ¿Está bien? Como el 5 no lo puedo poner como potencia de base 2, lo que tengo que hacer en este caso para resolver esta expresión es aplicar la definición de logaritmo, ¿sí? Es decir, en realidad lo que voy a hacer es aplicar el logaritmo en ambos lados. Aplico logaritmo de este lado y logaritmo del otro lado, ¿sí? En realidad no estoy aplicando la definición, voy a aplicar una propiedad del logaritmo en realidad, ¿sí? Entonces, una vez que apliqué este logaritmo en ambos lados, esta potencia x, ¿cómo la pueden sacar si quieren? La puedo sacar multiplicando afuera del logaritmo, ¿tá? Esta es la propiedad que voy a usar para transformar una ecuación como esta que tiene la x en el exponente, y aplicando el logaritmo, la x la puedo sacar del logaritmo como multiplicando. Es decir, se va a transformar en una ecuación común, por así decirlo, lineal en este caso. ¿Se dan cuenta? Al sacar por la propiedad, la x la puedo sacar fuera del logaritmo y me queda multiplicando al logaritmo en base 2. Y ahora el logaritmo en base 2 lo puedo pasar dividiendo al otro lado. Y de esta manera podría despejar la x, que me queda en este caso logaritmo de 5 sobre el logaritmo de 2. Esa sería la forma de resolverlo. Bien. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Se los voy a copiar en el pizarrón también. Bien. A ver si era este el ejemplo. Sí. Bueno, el ejemplo que sigue es parecido al que les expliqué recién. 6, por ejemplo, 6 elevado a la x más 1 igual a 2 a la x. Como el 6 no lo puedo escribir como potencia de base 2, entonces esa técnica que aplicamos en el ejercicio 1 no me estaría sirviendo. Entonces lo que hago es, como hicimos acá, aplicar logaritmo en ambos lados, ¿sí? Al aplicar logaritmo en ambos lados, igual al logaritmo de 2 a la x, los exponentes los puedo sacar afuera del logaritmo. Es decir, del lado de la derecha, ¿qué me va a quedar? X por el logaritmo de 2. ¿Se entiende? Del lado izquierdo, el exponente sería todo, el x más 1. Entonces me va a quedar x más 1 por el logaritmo de 6. ¿De acuerdo? Bien. Acá puedo hacer la distributiva. Como tengo una x más 1 multiplicando al logaritmo de 6, voy a hacer distributiva. Entonces me va a quedar x por el logaritmo de 6 más el logaritmo de 6 que multiplica al 1 también. Logaritmo de 6. Y allá tenía x por el logaritmo de 2.
Entonces, acá hay algunas expresiones que tienen X y otras expresiones que no. Entonces, lo que hago es juntar las X con las X, ¿sí? Los que tienen X los voy a poner de este lado. Entonces, en este caso, X por el logaritmo de 6. Y esta X logaritmo de 2, que estaría del lado de la derecha, todo completo lo voy a pasar a este lado restando. Y del lado de la derecha, este logaritmo de 6 que estaría sumando, estaría con signo positivo, lo voy a pasar como menos el logaritmo de 6 al otro lado. ¿Se entiende? Entre esto y esto hay algo que se repite, que es la X, que la van a sacar factor común. Dentro del paréntesis, ¿qué le quedaría? Logaritmo de 6, ¿qué más? Menos el logaritmo de 2, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Al hacer este primer término, x por el logaritmo de 6 dividido x, o sea, dividido el factor común, me queda el logaritmo de 6. Y después lo mismo, menos x logaritmo de 2 dividido x, me queda el logaritmo de 2 solito, ¿está bien? Entonces ahí me quedó la x sola multiplicando a todo eso. Quiere decir que si quiero despejar la x va a ser el logaritmo de 6 que tenía, negativo, sobre esto que está multiplicando pasa a dividir. El log de 6 menos el log de 2. Fíjense que acá si yo quisiera aplicar las propiedades del logaritmo, en lo de abajo, ¿no? Logaritmo de 6 menos logaritmo de 2. ¿Cómo lo puedo escribir? Es una resta de dos logaritmos, ¿no? Entonces puedo poner un solo logaritmo. ¿De cuánto? De 3. 6 sobre 2, o sea 3, ¿no es cierto? Por ahora les pongo 6 dividido 2 para que entiendan de dónde salió. Y entonces, bueno, después hacen la cuentita. Si quieren logaritmo de 6, negativo dividido el logaritmo de 3 sería. Y si hacen la cuentita pueden encontrar la solución de esa ecuación. Vamos con otro ejemplito. No sé si son, algunos deben estar sacados del práctico probablemente estos ejemplos. Pero si no, son similares a los del ejercicio 2 del práctico, ¿sí? Bien, a ver, ahí estaba la respuesta que me tienen desarrollado en el ejemplo, ¿sí? No, da con decimales, logaritmo de 6 dividido el logaritmo de 3, menos 1,6309. Así que bueno, después tienen la respuesta ahí si quieren. Bueno, acá hay otro ejemplito que vamos a ver ahora, con logaritmos, ¿sí? El logaritmo de x más el logaritmo de 20 igual a 3. Logaritmo de x más, así era, ¿no? Logaritmo de x más logaritmo de 20 igual a 3. Por ahí después lo tienen resuelto en la transparencia, quizás está resuelto de otra manera, también se pueden hacer de otras maneras. Pero acá quizás la forma más fácil es hacer pasaje de términos. Si yo quiero despejar la x, ¿qué pasarían primero para el otro lado? El logaritmo de 20. O sea, dejo el logaritmo de x y del otro lado pondría 3 menos el logaritmo de 20. ¿Está bien? O sea, los que tienen x de un lado y los que no tienen x paso para el otro lado. Y acá es donde yo tengo que usar la definición del logaritmo para poder resolverlo. Cuando lo que yo quiero resolver está adentro del logaritmo, o sea, la incógnita, en este caso la x está adentro del logaritmo, tengo que usar la definición del logaritmo, ¿se acuerdan? La vuelvo a escribir acá.
el logaritmo en base X, en base A de X me va a dar cierto número Y. En este caso, el logaritmo en base 10 sería. Cuando no tiene base es como si tuviera un 10. Logaritmo base 10 de X me da por resultado este número, que habría que hacer la cuenta. Sí, ¿qué se tiene que cumplir? En la definición, ¿qué diría? Que A, o sea, la base, decíamos, elevado a la ¿qué? A la Y, me tiene que dar por resultado lo que está dentro del logaritmo, X. ¿Está bien? No, bueno, esto puede estar al revés, que X igual a la Y. ¿Sí? Eso puede estar al revés. Eso sí. Aplico esto entonces, ¿sí? Lo que tienen que entender es que lo que voy a hacer acá es esto, la base elevado a eso que tengo del otro lado, me tiene que dar X, que es lo que ando buscando, ¿sí? Es decir que 10 elevado a la 3 menos el logaritmo de 20 tiene que ser X. ¿Se entiende? Vuelvo a repetir. La base elevado a lo que tengo de este lado, en este caso todo ese número que hay que hacer la cuenta, 10 elevado a todo ese número, me da por resultado lo que está dentro del logaritmo, que es X, ¿sí? Si hacen esa cuenta, ¿cuánto les da? Si hacen esa cuenta con todos los decimales, ¿sí? Poniéndolo como está ahí, con la expresión logaritmo de 20, ¿sí? Porque si ustedes hacen la cuentita y lo pasan a decimales, por ahí les va a dar redondeado, le va a dar un número parecido a 50, pero no va a ser 50 exacto, ¿sí? Si lo hace con todos los decimales, X les queda igual a 50. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver otro. Mis lentes los vi por ahí. Bien. Veamos otro. El ejercicio era... A ver. Logaritmo de x más 1 igual al logaritmo de x menos 1 más 3. No sé si el número de ejemplo 6, creo que vamos por ahí. Bien, entonces, logaritmo de x más 1 igual logaritmo de x menos 1 más 3, ¿sí? El argumento es x menos 1 y el 3 ese está fuera del logaritmo, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo dos logaritmos, los trato de agrupar usando las propiedades que habíamos visto. ¿Se acuerdan que cuando empezamos con logaritmos y vimos las propiedades, vimos un ejemplo, un ejercicio en donde o lo podían llegar a tener que desglosar a todo aplicando las propiedades, o usando las mismas propiedades podía escribir la expresión con un solo logaritmo? Ese ejercicio es el que vamos a tener que usar acá. Como yo tengo dos logaritmos y los dos logaritmos tienen que ser con la misma base, en este caso base 10 los dos, ¿sí? Cuando tienen la misma base los voy a tratar de juntar, ¿sí? Entonces, fíjense, la forma de agruparlo es usando la propiedad, o la del producto o la del cociente, ¿se acuerdan? Logaritmo de un producto es la suma. O sea, si yo tuviera dos logaritmos sumandos, los podría juntar con esa propiedad, multiplicándolo de adentro. Y en este caso, que voy a tener dos logaritmos,
que van a quedar en realidad restando, porque uno lo voy a pasar, este lo voy a pasar para la izquierda, y me quedaría así, ¿se dan cuenta? Este logaritmo lo pasé restando para el lado izquierdo, ¿sí? Y entonces ahí yo tengo una resta de dos logaritmos. Quiere decir que eso lo puedo expresar poniendo un solo logaritmo ¿de qué? De la división. Entonces en el numerador, ¿qué pondrían? X más 1 y abajo x menos 1 igual a 3. Y ahí cuando me queda un solo logaritmo, puedo aplicar la propiedad del ejercicio anterior, es decir, en realidad la definición de que la base elevado a esto me tiene que dar lo que está dentro del logaritmo. Es decir, que acá, ¿qué podría poner? ¿Qué podría poner acá? La base, ¿cuál sería? 10. La base elevado a la 3, me quedaría entonces de este lado 10 elevado a la 3, y del lado izquierdo me quedaría esto sin el logaritmo. O sea, esa es la forma como de despejar el logaritmo, de sacar el logaritmo. Bien, pero 10 a la 3 me daría 1000, y el x menos 1 que estaría dividiendo lo puedo pasar al otro lado, multiplicando. Es decir, que acá voy a poner 1000 por el x menos 1, acuérdense de ponerlo entre paréntesis, acuérdense. 1000 dije, faltó un 0. Bueno, hacen la distributiva, y ahí ya me quedó una ecuación común, una ecuación lineal en este caso. Me queda 1000 por x, 1000 por el menos 1 me daría menos 1000, y acá x más 1. Si yo tengo que despejar la x, lo que tengo que hacer es agrupar. Entonces, los que tienen x lo pasamos para un lado, x menos 1000x, y del otro lado, menos 1000 menos 1. O sea que del lado derecho me quedaría 1001 negativo, ¿no es cierto? Y acá yo tengo x menos 1000x. ¿Cuántas x les quedan? 1 menos 1000 sería, ¿no? ¿Cuánto les da? 999, ¿o no? Bueno, x, perdón, 999x. Bueno, si quiero despejar la x, finalmente entonces x será igual a menos 1001 sobre menos 999. Ya arreglamos por la regla de los signos, menos por menos sería más. Voy a poner 1001 sobre 999. Ese es algo que debería hacer siempre, sobre todo en las ecuaciones con logaritmos, que ya se los dije, pero no lo hemos hecho, es verificar si el valor que obtenemos acá, al reemplazarlo, se cumple la igualdad, ¿sí? Es decir, la verificación, vamos a hacer una, aunque sea para que les quede. Sería reemplazar el valor de x en la ecuación original. Quiere decir que el logaritmo decimal de x más 1 sería 1001 sobre 999 más 1. Y del otro lado, el logaritmo de lo mismo, 1001 sobre 999 menos 1, y todo eso más 3. A ver si me hacen por favor la cuantita del lado de la derecha, este.
1001 sobre 999 menos 1. 0,5. 301 Da toda la cuenta. con el menos 1 incluido. Toda la cuenta. Ah, todo más el 3. Ah. Sí, entonces ya no iría el logaritmo. Lo que quería ver es si esta cuenta sí me da un poquito más que 1, ¿no es cierto? Sí. Evidentemente sí. Sí, Porque menos 2. claro. Bueno, entonces toda la cuenta te dio esto, 0,301. Y los lados también. No, lo que puede suceder es que en algunos casos, cuando ustedes resuelven las ecuaciones aplicando las propiedades y todo eso, el valor que obtienen acá, o por hoy obtienen dos valores, dos resultados, y quizás le puede llegar a quedar negativo adentro del logaritmo. Si ocurre eso, si acá me quedaría un número negativo, no sería solución, ¿se entiende? Pónganle que obtienen acá dos valores y al reemplazarlo acá, uno de ellos me da negativo, quiere decir que el logaritmo de un número negativo no puede ser. Entonces ese valor lo tendrían que descartar, ¿sí? Y si ninguno de los valores al reemplazarlo acá me da, quiere decir que la ecuación no tendría solución. Podría llegar a ocurrir eso. Bien. Hasta aquí tenemos como una variedad de ecuaciones e inecuaciones, exponenciales y logarítmicas. Vamos a avanzar. De nuevo les voy a compartir la pantalla. Bien. Bueno, ahí está resuelto el que hicimos recién, de otra manera creo. Y llegamos al tema este que sería inecuaciones con una variable. Nosotros hasta ahora hemos visto ecuaciones lineales, cuadráticas, exponenciales y logarítmicas. Ya hemos resuelto algún tipo de inecuación, como la primera que hicimos hoy de la cuadrática, que analizamos con la regla de los signos. ¿Se acuerdan? Ahí teníamos una inecuación, ¿sí? Cuando tengo un signo mayor o menor, ese ejercicio que vimos con el K, de analizar el discriminante, eso era una inecuación. Ya hemos resuelto algunas inecuaciones. Básicamente, las inecuaciones, entonces, también pueden tener inecuaciones lineales, cuadráticas, exponenciales, logarítmicas. La inecuación con lineal, perdón, con una sola incógnita, es una expresión similar a la ecuación lineal, nada más que en lugar de igual a 0, o sea, AX más B, en lugar de ser igual a 0, tienen un mayor, menor, mayor o igual, menor o igual, alguna de esas expresiones. Cualquiera de esas sería una inecuación o una desigualdad lineal, sería en este caso, ¿sí? Con una sola incógnita, donde el A tiene que ser distinto de 0 y A y B serían números reales cualquiera. Para resolver la ecuación lineal, la inecuación lineal es fácil, es igual que con la ecuación lineal. La única precaución que tienen que tener ahí, cuando despejan, ¿se acuerdan que si yo tenía un número negativo, que estaba multiplicando y lo iba a pasar dividiendo al otro lado, había que dar vuelta a la desigualdad? ¿Se acuerdan de esa propiedad? Bueno, esa propiedad de las desigualdades es clave para estos casos, digamos, que es lo único que me puede llegar a complicar un poco, digamos, porque después hacer pasaje de término como si acá tuviera un signo igual, ¿sí? Bien, igual después podemos llegar a hacerlo. Bueno, ahí lo que les dice es que se resuelve aplicando las propiedades de las desigualdades que vimos con los números reales. Entre eso, la más importante, que es la que les decía recién. Si yo tenía una constante, por ejemplo, si yo tengo menos 2x más 1,
menos 2x más 1 mayor que 3, supongamos, ¿sí? Y quiero despejar, primero pasaría el 1 restando. Menos 2x me quedaría mayor, 3 menos 1, 2. Y acá es donde tengo que usar esa propiedad. Porque yo que tengo acá, menos 2 por x mayor que 2, ese menos 2 que está multiplicando con la x, en este caso estaría multiplicando, y yo lo voy a pasar dividiendo al otro lado, me va a quedar entonces 2 dividido menos 2. Al pasar dividiendo una constante negativa, en la desigualdad se invierte. En lugar de mayor me va a quedar un signo menor. O sea, en este caso me quedaría x menor que, bueno, menos 1 sería, ¿no? La respuesta. ¿Estamos? Esa es la propiedad que por ahí tengo que tener más presente en la desigualdad. Porque después de despejar la x prácticamente como en una ecuación normal, una ecuación lineal común. Las propiedades, ahí, bueno, ahí estamos mencionando las propiedades que les decía, por ejemplo, la primera, a ver qué dice. La primera es la transitiva. Bueno, si A era menor que B y a su vez B era menor que un C, A era menor que C. Después, esta otra, la segunda propiedad me dice que si yo tengo A menor que B, puedo sumar la misma constante de los dos lados. Es decir, que A más C es menor que B más C. ¿Está bien? Esta es la que les decía recién, que si A era menor que B, en este caso, si la constante C es positiva, puedo multiplicar de los dos lados y la desigualdad se mantiene. Acá diría puedo multiplicar o dividir, acuérdense. Nosotros en el caso de las desigualdades, cuando despejemos, está multiplicando y lo vamos a pasar dividiendo. Pero estamos usando esta propiedad en realidad. Cuando la constante es positiva no hay problema. La desigualdad se mantiene. El problema es esta. Cuando la desigualdad A menor que B y la constante C es negativa, o sea, es menor que 0, al multiplicar en ambos lados, o dividir, acuérdense que sería lo mismo, multiplicar por C en ambos lados, la desigualdad se invierte. ¿Tá? Esa propiedad téngala bien presente. Bueno, acá es otra propiedad que hemos usado cuando yo tenía dos desigualdades con el mismo signo menor, por ejemplo en este caso, es decir, dos desigualdades en el mismo sentido, se dice. ¿Se acuerdan que es como que poníamos una abajo de la otra y las podíamos sumar? ¿Sí? Si A es menor que B y C es menor también que D, se pueden sumar A más C, o sea, lo que está del lado izquierdo, a C en este caso, va a seguir siendo menor que el B más D. ¿Sí? Dos desigualdades en el mismo sentido se pueden sumar. Bueno, y esta otra se pueden multiplicar también, siempre y cuando las dos sean positivas. ¿Sí? Si A es menor que B y C es menor que D, pero además fíjense que tienen el signo mayor que 0, quiere decir que estas dos cosas, dos expresiones son las dos positivas, tanto el A, el B, el C y el D serían positivos. Si el A es menor que B y el C es menor que D, pero son todos positivos, se pueden multiplicar entre sí el A con el C y el B con el D, me refiero, ¿no? O sea, los que están del lado izquierdo se pueden multiplicar entre sí y el B que estaría del lado derecho con el D, estaría del lado derecho y la desigualdad se mantiene. ¿Se entiende? Bueno, estas preguntitas ya lo vieron en el parcialito, creo, había de este tipo de preguntitas, verdadero o falso, donde tienen que decir si son ciertas o no son ciertas las propiedades. Bueno, alguno por ahí me preguntaba, de teoría, ¿qué puede llegar a entrar en el parcial? Bueno, de teoría pueden entrar preguntitas verdadero o falso, como estas, por ejemplo, ¿sí? Donde yo le doy una propiedad de esta y les digo, ¿es verdadero o es falso? Y ustedes tenían que decir, bueno, si es verdadero porque está la propiedad que lo avala. Y si es falso, tengo que justificar dando un contraejemplo, ¿sí? Como ya vimos en la unidad 1 por allá.
Bien, todas estas propiedades vamos a usar para resolver las desigualdades, ¿sí? Bueno, acá había otra propiedad que es la que me permite dar vuelta, elevar a la menos 1. Es decir, si yo tengo A menor que B y quiero dar vuelta en ambos lados, es decir, elevar a la menos 1 sería A elevado a la menos 1 con respecto a B elevado a la menos 1, se invierte la desigualdad, pero esto vale, ven, acá está la trampa, digamos, o la trampa, me refiero a lo que yo le puedo preguntar en el parcial y decirle si es verdadero o falso. Si yo no le digo esto, que son ambos positivos o ambos negativos, no vale, esta desigualdad no vale. Esto se cumple solo como dice ahí, si son ambos positivos o ambos negativos. Ambos me refiero al A y al B. Si el A y el B son los dos positivos y se cumple que A es menor que B, entonces sí vale que 1 sobre A va a ser mayor que 1 sobre B, se da vuelta. Pero si uno es positivo y uno es negativo, ahí no se va a cumplir la propiedad. ¿Se entiende? Y ese sería el contraejemplo que tendría que dar en caso de tener que probar que es falso. Bien, supongo que vendrán algunos ejemplitos. Ah, no. Inecuación cuadrática, la vamos a presentar y después podemos hacer un ejemplito. La inecuación cuadrática, bueno, es lo mismo que la ecuación cuadrática asociada a la función cuadrática, pero con un signo mayor o menor, o mayor o igual o menor o igual. Es decir, la ecuación famosa ax cuadrado más bx más c, en lugar de tener igual a 0, voy a tener un mayor que 0, o bien un menor, o tal vez mayor o igual, o menor o igual. Cualquiera de esas posibilidades, donde a es distinto de 0, sería una inecuación cuadrática. La forma de resolverlo, ahora vamos a hacer un ejemplito, es como hicimos el ejercicio del K, ¿sí? de analizar el discriminante. Ya lo hicimos, es decir, lo mismo que habíamos visto también en la unidad 1. Cuando yo quería analizar si una ecuación cuadrática era positiva o era negativa, en realidad estoy resolviendo una desigualdad. Estoy viendo si esa ecuación cuadrática es positiva o negativa, ¿sí? ¿Qué hacíamos? La factorizamos, como hicimos en el ejemplo de hoy, buscamos las raíces y analizamos el signo de cada factor con la regla de los signos. De esa manera puedo ver si la ecuación esa es positiva o negativa. Y de esa manera estaría resolviendo la inecuación cuadrática, en definitiva, ¿no? Bien, a ver si aparece acá un ejemplito. Bueno, ahí está dicho lo que yo les dije recién. Y acá, por ejemplo, tenemos esta. Resolver la siguiente inecuación. X cuadrado más 2x menos 3. Voy a borrar la pizarra y ya dejo de compartir para que vean la pizarra. Esto sería una inecuación cuadrática, entonces, x cuadrado más 2x menos 3. Y quiero ver cuándo esa expresión es mayor que 0 en este caso, ¿sí? Entonces, como les decía, la forma de resolverlo es, dejar de compartir. Estoy compartiendo todavía, sí. Ahí va. Bueno, entonces ahora sí, están viendo en la pizarra la desigualdad cuadrática que puse ahí, como ejemplo, ¿sí? Recuerden que la inecuación se puede presentar tal vez un poco más compleja, en donde la tienen que quizás agrupar, simplificar, y finalmente llegarían a una desigualdad cuadrática de este tipo. Que para resolverla tenemos que buscamos las raíces primero. Buscamos las raíces
de esta ecuación cuadrática usando la fórmula resolvente, la fórmula de Bhaskara, ¿sí? ¿Alguno tiene calculadora que resuelva? Las raíces les dan 1 y menos 3, ¿vale? Entonces escribimos la forma factorizada de la ecuación cuadrática, que sería x menos 1 por x menos 3, me queda más 3. Entonces, la ecuación que tenía al principio, factorizada, la escribo de esta manera. Y después analizo, como hicimos hoy, el signo. Voy a mirar primero el signo del x menos 1. Voy a mirar el signo del x más 3. Y por último tendré el signo del producto. El primer factor, x menos 1, ¿en dónde se hace 0? Es la pregunta. Para 1. Cuando la x valga, supongamos 1. Para valores mayores que 1, es decir, cuando esté a la derecha del 1, ¿qué signo voy a tener? Positivo. Positivo. Siempre reemplacen. No se crean que siempre les va a quedar positivo a la derecha y negativo a la izquierda, porque si esto estuviera en lugar de x menos 1, el signo estaría al revés. Por ahí tienen una expresión que sea 1 menos x. En ese caso, el signo le va a quedar al revés también, ¿sí? Entonces siempre pruebo reemplazando la x por un valor que esté a la derecha del 1 o a la izquierda del 1, ¿sí? En este caso era x menos 1, entonces si reemplazan, por ejemplo, en el 2, 2 menos 1, 1, positivo me da. Y a la izquierda, bueno, negativo en este caso. La otra expresión, el x más 3, ¿dónde se hace 0? En el menos 3. De nuevo, a la derecha del menos 3 puedo reemplazar, qué sé yo, en el 0. 0 más 3 me queda más 3. Y a la izquierda negativo. Por último, hago, por la regla de los signos, analizo el signo del producto, ¿sí? Es decir, que acá, a la derecha del 1, ¿qué signo me va a quedar? Positivo. Más por menos, en el medio me queda negativo, y a la izquierda, menos por menos, más. Como mi desigualdad, mi inecuación me pedía buscar donde la expresión cuadrática esa era mayor que 0, la respuesta sería entonces que esa ecuación va a ser mayor que 0 cuando x pertenece a qué intervalo. Del menos infinito al menos 3. Menos infinito al menos 3, unión Unión 1 infinito. del 1 a infinito. ¿Está bien? Esto, a los que están en distancia, les digo, un ejercicio de este tipo lo pueden resolver con la inteligencia artificial, con cualquier software, y le tira la solución en un toque, ¿sí? Pero si ustedes no lo resuelven de esta manera, va a estar mal. O sea, no se lo vamos a considerar. Ya ha pasado en algunos parcialitos que han resuelto utilizando inteligencia artificial, y no es como lo dimos nosotros ni en el teórico ni en el práctico. Nosotros para eso tenemos las clases prácticas, para que se conecten, pregunten, los mismos ejercicios que yo pregunto, que yo resuelvo en el teórico, que después les tomamos similares en el parcial, pero lo resuelven aplicando por ahí conceptos o cosas que no hemos visto. Conceptos que la inteligencia artificial se los tira así y está bien resuelto. Está bien, no podemos decir que está mal el resultado, pero no es el procedimiento que nosotros vimos en clase, ¿me entienden? Entonces, la idea es que usen los conceptos que estamos dando nosotros en el teórico o en la práctica, lo que le dan los chicos, ¿sí? Bien, así se resolvería, entonces en este caso se resolvería una desigualdad o una inecuación cuadrática, ¿sí? Bien, a ver si podemos avanzar un poquito más.
Eh, Quiero compartirles nuevamente la pantalla. ¿Hasta acá alguna duda o algo que quieran preguntar? Profe, Sí. ¿cuándo van a habilitar lo de inecuaciones, lo de TT4? No está en el nivel. Ah, no está habilitado todavía. Ya, hoy mismo, si hago tiempo, hoy mismo ya habilito la sección esa de inecuaciones. Bueno, ahí estaba resuelto también en la transparencia, les va a quedar para que lo tengan resuelto también ahí. Bueno, el tema que nos queda, que sería casi lo último del práctico 4. Recuerden que en el parcial va a entrar hasta el ejercicio 2 del práctico 4, ¿sí? El 1 y el 2. Esto que hemos visto hoy, esto que estamos viendo ahora, ya no entraría para el primer parcial, ¿sí? Ni para recuperatorio, digamos, va a entrar en el segundo. Bien, ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto son expresiones que también ya hemos visto algo cuando vimos en el práctico 1 la definición de valor absoluto y el concepto de distancia. ¿Se acuerdan que ya trabajamos con valor absoluto? Eh, Justamente la distancia, habíamos visto que la distancia en la recta numérica entre A y B se define como el valor absoluto de B menos A o A menos B, es lo mismo, ¿sí? Usando ese concepto de distancia es que, y alguna propiedad también, podemos resolver ecuaciones con valor absoluto como esta, por ejemplo. Esta primera ecuación, x menos 3, ahora la vamos a resolver en el pizarrón. Usando la idea de distancia y de otra manera también. Pero para que recordemos un poquito, ¿se acuerdan qué quería decir si yo quiero expresar en el lenguaje coloquial? La primera, que dice x menos 3 igual a 1, usando la idea de distancia. Decir que, como tengo un valor absoluto, eso me está indicando que estoy hablando de una distancia, ¿sí? Y como tengo una resta, o lo mismo cuando tengo una suma, porque si tengo x más 2, es lo mismo que decir x menos 2. Y por eso pongo x más 2. ¿Tá? O sea, estamos hablando de una resta, y cuando hablo de una resta en valor absoluto, estamos hablando de la definición de distancia entre dos cosas, ¿sí? Esto se leía o se traducía en el lenguaje coloquial de la siguiente manera, en el apartado A. El conjunto de números, con eso me estoy refiriendo a el valor absoluto de x menos 13. Entonces, el conjunto de números cuya distancia a 3, ¿se acuerdan que decíamos? Cuya distancia a este numerito cambiado de signo, en este caso cuya distancia a 3, es igual a 1. ¿Se entiende? O sea, en el apartado A estaríamos hablando o estaríamos buscando cuáles son esos números, con esos números los simbolizamos con la X, digamos. ¿Cuáles son esos números cuya distancia al 3 es igual a 1 en el primer caso? En el punto B sería lo mismo. ¿Cuáles son los números cuya distancia a menos 2, en ese caso, serían mayores que 3? Y en el otro lo mismo. Bueno, ahí está un poco más camuflado el tema de la distancia porque ahí tengo que hacer alguna cosita previa que ahora lo vamos a ver. Pero en todos los casos usamos la idea de distancia también, ¿sí? Entonces vamos al apartado A, que es x menos 3 igual a 1. Dejo de compartir y se lo hago en el pizarrón.
Voy a achicar la letra y el ratón no hace caso. Vamos a hacer el primero entonces. X menos 3 igual a 1 en valor absoluto. Como les decía, esto se lee el conjunto de números reales sería, cuya distancia A, acuérdense que era este cambiado de signo, a 3, es igual a 1. Así se interpreta. Y usando esa idea es que, ¿se acuerdan que poníamos en la recta numérica? Este numerito que es menos 3, en este caso, cambiado de signo, sería 3. Si estoy hablando de la distancia A3, quiere decir que ubico el 3 en la recta numérica y de ahí cuento para cada lado, porque la distancia podía calcular para la derecha o para la izquierda, una distancia de ¿cuánto? Que la distancia sea igual a 1, me dice. Entonces yo tenía que tomar 1 para la derecha y 1 para la izquierda, es decir, le sumo 1 y le resto 1. El de la derecha me daría, si al 3 le sumo 1, me daría el 4 en este caso, y el de la izquierda, si al 3 le resto 1, me daría el 2. ¿Está bien? Entonces, en este caso, la solución sería el conjuntito formado por, o sea, en este caso, como hay un signo igual, tengo solamente dos resultados. Que la x puede valer 2 o que la x puede valer 4. ¿Sí? Es decir, que el conjunto solución sería formado por 2 y 4. Y lo escribí así entre llaves, separado por una coma, porque son solamente esos dos valores, el 2 y el 4. Serían los dos números que, reemplazado en esta ecuación, me daría una proposición verdadera, digamos. ¿Vale? Esa era una forma de resolverla gráficamente usando la idea de distancia. ¿Sí? Y la forma algebraica en el caso de que tenga una igualdad, lo separábamos en dos posibilidades. Según la definición de valor absoluto, podría ser que esto sea igual a 1 o que x menos 3 sea igual a menos 1. Y ahí lo resolvía despejando la x, en este caso paso el 3 para allá, y me queda 3 más 1, 4. O paso el 3 sumando, me queda que x igual a menos 1 más 3, me daría 2. Cuando tengo un signo igual, entonces lo separo en las dos posibilidades. Lo de adentro igual a 1 o lo de adentro igual a menos 1 y despejo. ¿Vamos? Y con la idea de la distancia de esta manera. La otra, el otro ejemplo que tenía era, ya hacemos estos dos ejemplitos y terminamos. El otro ejemplito era x más 2 mayor que 3 en valor absoluto. X más 2 en valor absoluto mayor que 3. Si lo pienso usando la idea de distancia, ¿cómo se lee? Dijimos, el conjunto, esto sería el conjunto de números, con eso simbolizo con la X, digamos, cuya distancia ¿a quién? A este cambiado de signo sería a menos 2. Y en este caso me dice que es mayor que 3. Es mayor que 3, ¿está bien? Entonces, ¿qué hacíamos? En la recta numérica ubico distancia a menos 2. Quiere decir que a partir de ahí es el que voy a tomar como referencia. Y a partir de ahí voy a contar una distancia para cada lado de ¿cuánto?
de 3, mayor que 3 quiero que sea la distancia, ¿sí? Mayor que 3, es decir que voy a tomar 3 para un lado y 3 para el otro. Si al menos 2 le sumo 3, voy para la derecha, al menos 2 le sumo 3, ¿cuánto me daría? 3 menos 2, el 1. ¿Está? Tendría ahí el 1. Y para el otro lado, al menos 2 le resto 3, es decir que este punto sería menos 2 menos 3. Y ahí, ¿cuál encontraría? El menos 5. ¿Lo ven? El el 1 o el menos 5 cumplirían de que están a una distancia de ¿cuánto? Contando desde el menos 2. A una distancia de 3. Pero yo quiero que la distancia sea mayor que 3. Entonces, ¿qué tenía que considerar? En lugar del 1, debería considerar cualquier número real que esté a la derecha del 1, para que cuando yo tome la distancia me dé mayor que 3. Yo quiero que la distancia sea mayor. Entonces tengo que tomar del 1 para la derecha. Y para este lado lo mismo. Tendría que tomar, para que la distancia me dé mayor que 3, tendría que tomar más acá del menos 5. ¿Sí? Es decir, que la solución en este caso serían los x que pertenecen, ahora sí hablo de un intervalo que va a ser en el menos infinito al menos 5, unión del 1 a infinito. Acá tenía que tener en cuenta si iba un corchete, un paréntesis. Cuando hay un signo mayor o menor estricto, acá se pone un paréntesis, porque tanto el 1 como el menos 5 no los incluiría en la solución. Si tuviera un mayor o igual o menor o igual, se pondría con corchete. Y la forma de resolver cuando es una desigualdad mayor, en este caso que 3, lo podrían resolver también separándolo en dos casos, x más 2 mayores que 3 o x más 2 menores que menos 3. Y de ahí despejan, les queda x mayor que 3 menos 2, 1, y acá menos 3 menos 2 menos 5, x menor que menos 5. ¿Está bien? En realidad sí, así. Eso cuando tengo un signo mayor, ¿sí? Y el ejercicio que quedaba, que se los cuento rapidito y ya terminamos. 2x más 6 menor o igual que 4. Para usar la idea de distancia, lo único que tienen que hacer es que no me puede quedar un 2x como tengo acá o un 3x. La x tiene que estar solita para poder usar la idea de distancia, porque cuando hablamos de distancia tiene que ser x menos un número o x más un número. Esta que está multiplicado por 2, lo que tengo que hacer es que el 2 lo voy a sacar factor común y me va a quedar 6 dividido 2, 3, x más 3 acá. Esto en valor absoluto menor o igual que 4. Y entonces, como el valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos, con esa propiedad, este 2 lo puedo sacar afuera del valor absoluto. Y entonces me queda un 2 multiplicando ahí, ¿sí? Que lo puedo pasar tranquilamente dividiendo al otro lado. Entonces me va a quedar 4 dividido 2 del otro lado, o sea, en definitiva me queda una ecuación, o inecuación, mejor dicho, que es x más 3 menor o igual que 2. ¿Sí? Y ahí sí pueden usar la idea de distancia como diciendo el conjunto de los números cuya, ahora sí lo puedo interpretar como una distancia. Este caso, x más 3 menor o igual que 2, ¿qué sería? Conjunto de números cuya distancia a, ¿cuánto? Al 3 negativo sería, ¿no? Acuérdense de cambiar de signo. A menos 3 es
elevado a la mayor, bueno, acá sería menor o igual. Menor o igual que 2. ¿Está? La forma de resolverlo con la recta numérica lo pueden hacer después ustedes. Les quería mostrar, en el caso de que tengan una desigualdad con menor o menor o igual, había una propiedad que me permitía sacar el valor absoluto y escribirlo de adentro comprendido entre más y menos este número. Es decir, entre 2 y menos 2. ¿Entiendes? Sacamos el valor absoluto y pongo lo de adentro comprendido entre menos 2 y 2 en este caso. Y de ahí despejo la x, es decir que me va a quedar pasando el 3 al otro lado restando, me quedaría 2 menos 3 menos 1, pasando el 3 restando también al lado izquierdo, menos 2 y menos 3 me quedaría menos 5. En este caso la x está comprendida entre menos 5 y menos 1. La solución sería entonces en forma de intervalo, si quieren, los x que pertenecen al intervalo menos 5, 1. Bien. Bueno, con esto terminamos. Con esto pueden terminar el práctico 4, ¿sí? Así que, bueno, estamos en contacto. Nos vemos entonces la próxima semana. En realidad el lunes el parcialito, acuérdense. Así que no vamos a tener teórico. Chaucito, nos vemos.